Continuando con el capítulo de obstetricia, vamos a ver la tercera parte. Vamos a hablar un poco de la endocrinología del embarazo. Muy bien. Cuestiones puntuales que deben tener en cuenta al momento del examen. Siempre se van a producir cambios endocrinos durante el embarazo y más que todo hay una actividad coordinada tanto de proteínas y hormonas a través de la unidad fetoplacentaria. Acuérdense de ese concepto. ¿Qué cambios endocrinos se van a producir en el embarazo? Va a haber una producción de una hormona que se llama la gonadotropina coriónica humana, de una hormona que se llama lactógeno placentario. Va a haber también una hormona que no es exclusiva del embarazo, pero va a tener una actividad importante que es la prolactina. Y los estrógenos y progesterona que vamos a detallar cuál es su actividad. Hay que tener en cuenta que hay una interrelación entre lo que es la placenta y el feto. En el feto, las estructuras endocrinas funcionan a partir de la semana número 11. Muy bien, a partir de la semana número 11. Muy bien. Pero ¿qué es lo que hace el funcionamiento fetal a partir de estas estructuras endocrinas? Ahora, hay una hormona que es la gonadotropina coriónica humana. ¿Estamos de acuerdo? Esta gonadotropina coriónica humana hay que tener en cuenta dos cosas. No solamente sirve para hacer el diagnóstico de gestación, como muchos piensan, ¿no? Tiene una implicancia vital dentro de lo que es el embarazo. Primero, que determina el sexo, hacia la orientación sexual del feto, generalmente hacia el lado masculino, ¿no? Porque interrelaciona con la producción de testosterona. Y el elemento al interrelacionar en la producción de testosterona condiciona el desarrollo masculino normal. Muy bien. Otra cosa que hay que ver dentro de la endocrinología del embarazo es que hay un aumento de la concentración de estrógenos circulantes. Vamos a hablar un poco sobre la gonadotropina coriónica humana. Vamos a ver sobre la naturaleza química, sobre la fuente, los patrones de secreción y las funciones biológicas. Muy bien. Dentro de lo que es la naturaleza química, la gonadotropina coriónica humana es una glicoproteína compuesta por dos unidades alfa y dos unidades betas, enlazadas en forma no covalente. La unidad alfa es idéntica en términos bioquímicos a la unidad alfa de la FSH, LH, TSH. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense de ese concepto. Y mucho de ese concepto explica por qué a veces la producción de esa hormona en una enfermedad como, valga la redundancia, la enfermedad trofoblástica gestacional puede condicionar el hipertiroidismo. ¿Estamos de acuerdo? Justamente por la similitud de la unidad alfa con estas hormonas, con la TSH sobre todo. Y la unidad beta es similar a la unidad beta del LH. Fuente es producido casi exclusivamente en el tejido trofoblástico, de manera específica en el sincicio trofoblástico. ¿Estamos de acuerdo? Es producido por el tejido placentario desde los primeros 6 a 8 días postconcepción. Generalmente se detecta en el suero materno solo después de que hubo la implantación, acuérdense eso, no en la fecundación, sino al momento que se produjo la implantación. Y acuérdense otro concepto que es importantísimo, se duplica cada 2 a 3 días hasta la sexta semana, ¿no? Cada 2 a 3 días va a duplicar su valor de su concentración circulante en sangre. Y su pico máximo se alcanza cerca de las 8 a 10 semanas. Acá hay un cuadro que va a explicar más o menos. Y hace el efecto comparativo con otras hormonas como son el estrógeno y la progesterona. En la línea lila es la secreción de gonadotropina coriónica humana. Vemos acá los meses de gestación. Antes del primer mes, segundo mes, tercer, cuarto mes, vemos hasta el noveno mes y algo. Se va produciendo la producción de gonadotropina coriónica en forma exponencial, como dije, hasta la sexta semana. Duplica cada 2 días. Y a la altura de la octava, décima semana llega a su pico máximo. Luego acá decrece la producción, ¿estamos de acuerdo? Nunca se anula, por si acaso, nunca se hace cero la producción, ¿estamos de acuerdo? Decrece hasta más o menos la semana 12 y después de la semana 12 se mantiene estable hasta la semana 40 en el que se produce el parto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acá vemos, por ejemplo, comparativamente cómo el estrógeno, sí, durante todo el embarazo aumenta en forma exponencial hasta el final. Y vemos cómo la progesterona también aumenta en forma exponencial, en forma lineal, hasta el final del embarazo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones biológicas de la gonadotropina coriónica humana?
mantiene el cuerpo amarillo para producir progesterona, la más importante quizás. Si no hubiera gonadotropina coriónica humana, no se podría mantener el cuerpo amarillo. Y el cuerpo amarillo, como hemos visto, produce una hormona que es la progesterona y mantiene el embarazo. O sea, pero todo a partir de la gonadotropina coriónica humana. Si no existiese la gonadotropina coriónica humana, el embarazo prácticamente sería inviable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Igual, regula la producción fetal de testosterona. Y al regular la producción fetal de testosterona, ¿qué hacemos? Orientamos con la producción fetal de testosterona, orientamos a la orientación sexual, pues ese feto a nivel del sexo masculino. Puede causar hipertiroidismo en cifras altas, lo que se da en la enfermedad trofoblática gestacional. También la gonadotropina coriónica humana tiene uso clínico, por ejemplo, valorar la viabilidad del embarazo. Si tú tienes en un día 1400 de su unidad beta, a los 2 días 2800, tú estás asegurando que está haciendo la duplicación que normalmente debe hacer. Lo más probable es que el embarazo sea viable. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú, por ejemplo, tienes 5000 de su unidad beta y a los 2 días ves que esa unidad beta cae, probablemente ese embarazo ya no sea viable. Estamos ante una amenaza, ante un aborto incompleto, o un aborto en curso. ¿Me dejo entender? Muy bien. También se utiliza como marcador de múltiples patologías. Por ejemplo, la gonadotropina coriónica humana se está utilizando para lo que es junto a la translucencia nucal y junto a la proteína PAPA para el esquema triple de lo que es detección de neoplodías entre la semana 11 y 13 del embarazo. La fracción libre de la beta-HCG. Y lo vamos a ver adelante. Y para hacer el seguimiento de pacientes con neoplasia trofoblástica. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero? Tú tienes una paciente que tenga una enfermedad, un embarazo molar, le haces una evacuación. Antes de la evacuación tenía, por ejemplo, 20.000 de su unidad beta. Después de la evacuación tiene 5.000, quiere decir que se ha dado una caída adecuada y lo más probable es que esté en una franca curación esa paciente. Pero si tú, por ejemplo, le haces 20.000 y tienes que ha bajado solamente 19.000, probablemente no has hecho una buena evacuación. ¿Me dejo entender? Y es más, si tú al control semanal, lejos de ir disminuyendo, ves que se mantiene estable o aumenta, esa enfermedad está recurriendo. ¿Me dejo entender? Muy bien. Vamos a hablar un poquito del lactógeno placentario. Es una hormona proteínica no glicolizada, es secretada por la placenta, también por el sincicio trofoplasto, pero a partir de la tercera semana postconcepción. Puede detectar en el suero materno a partir de la sexta semana y su aumento es progresivo hasta la semana 34. Básicamente las funciones biológicas quiero que tengan en cuenta lo siguiente, que tiene un efecto diabetogénico, induce lipólisis y aumenta los ácidos grasos libres junto con las cetonas y el glicerol. Y incrementa las cifras de insulina plasmática. Es lo que más me interesa que se tengan en cuenta con respecto al lactógeno placentario humano. Con respecto a la prolactina, es una hormona proteínica, es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis materna fetal. Y esta es la novedad, que también es producida por la decidua uterina. No solamente es por la hipófisis, sino también por el tejido decidual, o sea, por el endometrio, la parte decidual del útero. ¿Estamos de acuerdo? En el embarazo llega hasta niveles de 200 nanogramos por mililitros en el tercer trimestre. Les hago recordar que en una mujer no gestante el valor es entre 3 a 25 nanogramos por mililitro. Prácticamente en la gestación llega a aumentar su valor por encima de 10 del valor normal. Estimula el crecimiento del tejido mamario, la prolactina, la secreción de producción de leche hacia los alvéolos y se presume que también regula la secreción de líquidos y electrolitos del líquido amniótico. Se presume. Vamos a hablar sobre la progesterona. Es una hormona esteroidea, es producida por el cuerpo amarillo y la placenta. Su aumento es progresivo hasta el momento del parto y llega a alcanzar más o menos un valor de 300 miligramos por día. Funciones biológicas. Mantiene el embarazo preparando el endometrio para la implantación y relajando al miometrio. A ver, les explico. Para que haya implantación tiene que haber un endometrio receptivo. Y para que haya un endometrio receptivo, justamente el que le da esa condición de receptivo es la secreción de la progesterona. Eso es con respecto al embarazo. Perdón, a la implantación, a la formación del embarazo. Y segundo, mantiene al miometrio las uniones GAP separadas. Y se acuerdan que les expliqué en la primera clase con lo que es el trabajo de parto, se está viendo que una de las teorías es que los receptores de progesterona al momento del parto todos se internalizan, hacen el down regulation. No sé si me dejo entender.
Y al haber desaparición de los receptores de progesterona, se forman más uniones GATT y se producen las contracciones uterinas. ¿Me dejo entender? Y tiene una función inmunológica la progesterona, porque inhibe la producción de citocinas citolíticas para los linfocitos. Esto es importante porque si no fuera por la progesterona en esa función inmunológica, el sistema inmune rechazaría el feto. ¿Entiendes? Entonces, parte de la viabilidad del embarazo y parte de que el feto no sea rechazado por el lado materno se debe a la progesterona. ¿Estamos de acuerdo? De los estrógenos hay tres estrógenos a que tener en cuenta. Tenemos el estrona, estradiol y el estriol. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El que tiene mayor potencia es el estradiol, pero es el que se encuentra en menos cantidad. No sé si me dejo entender. Es el que menos se produce, pero es el que tiene mayor potencia desde el punto de vista hormonal. En cambio, el estriol es el que tiene mayor cantidad en sangre, pero es la que menos potencia tiene. El estriol constituye el 80% de los estrógenos producidos durante el embarazo y es producida casi de manera exclusiva por la placenta. Acuérdense ese concepto. El feto no produce estrógenos. ¿Estamos de acuerdo? La placenta materna es la que produce estrógenos. ¿Qué hace? Aumenta el riego sanguíneo al útero, el estrógeno, regula los sucesos del término de la gestación, activa la secreción de oxitocina y la formación de uniones estrechas miometriales, estimula la proliferación de células epiteliales en el tejido humano mamario. La progesterona lo que hace es disminuir las uniones estrechas, como le dije, para mantener el útero relajado, en estado no contráctil, por ejemplo. En cambio, los estrógenos lo que hacen es aumentar la unión de uniones estrechas miometriales. Prepara el útero justamente para un estado contráctil, más bien. Muy bien. Estimula la proliferación de células epiteliales en el tejido mamario humano. La lactancia se da cuando los estrógenos caen con el parto. Acá para que tengan en cuenta. ¿Qué día del ciclo se produce la ovulación? Más o menos el día 14, ¿no? De ahí se produce lo que es la fertilización, la formación del huevo cigoto y un día que es al día 1 post ovulación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Viene el día 2 donde se da la división de 2 células, el día 3 la división de 4 células, el día 4 donde se forma la mórula. Y acuérdense, ¿cómo se implanta ese huevo? ¿En qué estadio? En blastocistos, al día 7, post ovulación. Se implanta, ¿estamos de acuerdo? En forma de blastocisto. ¿Está bien? Vamos a hablar un poco de la fisiología del feto. El crecimiento y el desarrollo normal del feto dependen de la debida integración de las funciones de la placenta, el cordón umbilical, el líquido amniótico y los sistemas orgánicos fetales. Tener en cuenta que la placenta, la parte estructural, tener en cuenta en la placenta la parte funcional y el metabolismo de la placenta. A nivel estructural, tener en cuenta que hay lo que se llaman las vellosidades y los cotiledones. A nivel de la función, tener en cuenta que se encarga del transporte de nutrientes de la madre al feto, el intercambio gaseoso, la secreción de proteínas y hormonas esteroideas y también la función inmunológica. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto al metabolismo, la glucosa es el principal sustrato para el metabolismo aerobio placentario. ¿Cómo se da el transporte de nutrientes en la madre al feto? De varias formas. Uno es el transporte activo. ¿Y quiénes se van, con gasto de energía? ¿Quiénes van a hacer transporte activo? Aminoácidos, calcio. ¿Quiénes van a hacer difusión facilitada? Con el empleo de transportadores, la glucosa. ¿Quiénes van a hacer transportación por endocitosis? El colesterol, la insulina, el hierro, las inmunoglobulinas G. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes van a utilizar bombas de sodio y canales de Cleo? Los iones a nivel placentario. Muy bien. Hay que tener en cuenta. A nivel inmunológico, la placenta se encarga de la presentación de células invasoras, ¿no? Y la expresión del antígeno HLA-G. ¿Cuál es el metabolismo a nivel fetal? Miren, requerimiento, glucosa y el consumo de oxígeno es 8 mililitros kilo minuto. Pregunto yo, una persona como nosotros, ¿cuánto consume de oxígeno? ¿Alguien sabe? 2.5. O sea, un feto consume oxígeno 3 veces lo que nosotros consumimos. ¿Me dejo entender? ¿Se dan cuenta qué actividad metabólica tiene el feto al momento de su formación, de su crecimiento? 2. El empleo de aminoácidos es importante para dar una estructura pues a muchos tejidos y órganos. ¿Ya? Hormonas importantes para el crecimiento fetal tenemos que es el lactógeno placentario humano, la insulina,
factores de crecimiento similares a la insulina y hormonas de crecimiento placentario. El feto tiene sistemas orgánicos como el cardiovascular, característica exclusiva de la circulación fetal. Está formado básicamente por estos 4 elementos, los más importantes: la vena umbilical, después de la vena umbilical sigue el conducto venoso, el agujero oval y el conducto arterioso. ¿Qué se ha visto? Que al nacer los pulmones, al momento del nacer se da un ajuste circulatorio a la vía neonatal. Al nacer los pulmones se expanden y la resistencia pulmonar vascular disminuye. ¿Cuándo el bebé da su primera respiración? Con su primer llanto, acuérdense. Al su primer llanto se produce una resistencia vascular pulmonar disminuida, una caída, y hace que al disminuir esa resistencia hace que el pulmón se expanda y favorece el espacio alveolar y por lo tanto el intercambio gaseoso. Ahí se da su primer intercambio gaseoso. ¿Se dan cuenta? Doctor, ¿y eso qué importancia tiene? Ahorita les explico. Este dato le doy. Frecuencia y gasto cardíaco, 200 mililitros kilogramos por minuto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco de una persona como nosotros? ¿Alguien sabe? 70. O sea, prácticamente un feto gasta 3 veces más lo que gasta una persona adulta, ¿no? Y hay una regulación del flujo sanguíneo y la presión arterial. A lo que les comentaba, ¿por qué es importante eso? Porque resulta que hay una enfermedad que se llama el síndrome de aspiración de líquido meconial. No sé si han escuchado, que es el SALAM. No les ha pasado, pues, doctor, pero ha estado bien con los latidos. Ni bien nació el bebé, salió deprimido. No sé si les ha pasado eso. Es que, como le vuelvo a repetir, la primera respiración se va a dar al momento del nacimiento. Y la actividad cardíaca tiene que ver con el problema de hipoxia y la circulación de oxígeno a través del cordón umbilical. Mientras esté en el ambiente materno, va a haber una circulación de oxígeno adecuado y no va a haber problema con la frecuencia cardíaca fetal, ¿me dejo entender? Pero una vez que sale al medio extrauterino, ya no va a depender del cordón umbilical, sino de su primera respiración, la oxigenación del bebé. Y si esos espacios pulmonares han estado ocupados por líquido meconial, espeso, probablemente se disminuya esos niveles alveolares y por lo tanto no se produzca un intercambio gaseoso y son problemas niños que hacen asfixia perinatal, pero por aspiración de líquido meconial. Entonces, cuando ustedes tengan un líquido meconial espeso, pues no se confían en los latidos necesariamente, pues. ¿Me dejo entender? Feto. A nivel del sistema orgánico tenemos también el sistema respiratorio. Durante la vida intrauterina los pulmones no participan en el intercambio de gases, acuérdense, no participan en el intercambio de gases. A la semana 34 los neumocitos tipo 2 producen surfactante, por eso se dice que a partir de la semana 34, por encima de la semana 34, o sea, cuando comienza la semana 35 ya se dio la maduración pulmonar desde el punto de vista de la expansión, del intercambio gaseoso, perdón, de la formación de espacios alveolares y todo lo demás, ¿no? A nivel gastrointestinal y a nivel hepático se da que la absorción gastrointestinal no es una fuente fetal de nutrientes, para nada, o sea, el intestino del feto es aséptico, ¿entiendes? No absorbe nutrientes por ahí, todo se da a través del cordón umbilical. El hígado fetal es la principal fuente de colesterol del feto. El moconio está compuesto por secreciones del tubo digestivo y la descamación de células epiteliales intestinales. Es aséptico. ¿Estamos de acuerdo? Es aséptico. Sistema orgánico renal, la producción de orina fetal se inicia en el primer trimestre, acuérdense de eso. Y la orina fetal es hipotónica, también ese es otro dato que tienen que tener en cuenta. Casi todo el intercambio iónico no se da a nivel renal fetal, sino a nivel de la placenta, acuérdense. O sea, prácticamente todos sus órganos del feto se ponen a funcionar después de la vida extrauterina. A nivel hematológico, acuérdense que la hematopoiesis en la médula ósea fetal se da a partir de la semana 11. ¿A partir de qué semana produce la hemoglobina fetal? Antes de la semana 11, en el órgano que es la vesícula vitelina, el saco vitelino. Pero a partir de la semana 11 la médula ósea fetal también produce ya pues glóbulos rojos. La hemoglobina fetal tiene elevada afinidad por el oxígeno y la eritropoyetina se origina en el hígado fetal. Bueno, un recordaris nomás con embarazo normal y puerperio. Síntomas de sospecha: menorrea, cambios mamarios, náuseas, trastorno de la micción, fatiga, percepción de movimientos fetales. Pruebas clínicas: crecimiento abdominal, signo de Hegar-Chadwick, pruebas endocrinas del embarazo. Eso ya hemos visto ya, pues lo estoy pasando. Confirmación del diagnóstico de embarazo, 2 cosas nomás: identificación del latido cardíaco fetal o reconocimiento ecográfico del feto. Entonces, identificación del latido cardíaco fetal puede ser auscultada de forma clínica, claro. Por eso esa vez se acercaron a hacerme una pregunta. El diagnóstico del embarazo, la confirmación del diagnóstico del embarazo es clínica, imagenológica, laboral, clínica. Tú agarras tu estetoscopio, haces tu examen clínico, supone que vas a ver dónde está
donde vas a ocultar el latido fetal. Y si lo llegas a ocultar, porque lo puedes ocultar con la campana de tu estetoscopio tranquilamente, asumes, pues, ¿no? Siempre el fechado del embarazo, acuérdense la regla de Naegele para recordarles. eh, en la fecha probable de parto sería, se le suman 7 días y le quitan 3 meses. Acuérdense de eso, se llama Naegele. ¿Y cómo se llama la que le sumas 10 días y le quita 3 meses? Wal, acuérdense, la regla de Wal. Doctor, y si la paciente no se acuerda no tiene exactitud, no tiene certeza de su fecha de última regla, ¿cuál sería el otro elemento? La ecografía del primer trimestre. ¿Y por qué no la del segundo o la del tercero? Porque el que tiene menor rango de variabilidad, mayor exactitud en cuanto al tiempo de embarazo es la del primer trimestre. ¿Y qué parámetro es el que se evalúa con mayor exactitud? La longitud corona-nalga. ¿Y qué rango de variabilidad tiene? 3, 4 días. Es poquísimo. Entonces, si le dan en una pregunta es cuál es el rango más exacto o cuál es el parámetro más exacto ecográfico para calcular la edad gestacional, le ponen longitud corononalgo, longitud de fémur, circunferencia abdominal o diámetro biparital, la longitud corononalgo es el que tiene mayor exactitud para calcular el tiempo de embarazo. ¿Estamos de acuerdo? La edad gestacional. El feto normalmente pesa en 1000 gramos a las 26, 28 semanas, 2500 a las 35 y 3300 a las 40. Es en promedio. Para la madurez pulmonar es indispensable la respiración normal inmediatamente después del nacimiento. Su primer llanto quiere decir que está respirando el bebé. ¿Estamos de acuerdo? Su primer llanto. ¿Cómo yo me doy cuenta si a nivel pulmonar ya se produjo la madurez de mi fetito? Bueno, uno es por la edad gestacional, pero en forma más exacta es la proporción entre la lecitina y esfingomielina y el dosaje de fosfatidilglicerol. Muy bien. Dentro del puerperio, elementos a considerar es... Acuérdense que el puerperio se inicia ni bien se termina el alumbramiento del tercer periodo, o sea, terminó de expulsarse la placenta, ahí comienza el puerperio y dura hasta la semana, 6 semanas, 42 días, ¿estamos? Hablamos de un puerperio inmediato que son las primeras 24 horas, ¿estamos de acuerdo? Un puerperio inmediato que son los primeros 7 días y un puerperio tardío por encima del 7º día, ¿estamos de acuerdo? Siempre hay que ver un concepto a nivel puerperial que es la involución del útero. O sea, la regresión del tamaño uterino a lo que era antes de la gestación. Ni bien se produce la salida del feto y el alumbramiento, o sea, la salida de la placenta, más o menos es un 50% de su valor normal, de lo que estaba en la gestación, se reduce a un 50%. De ahí reduce más o menos a un promedio de 1 a 1.5 centímetros por día. Y se estima que entre el 7 a 10º día está a nivel intrapélvico ya ese útero. O sea, después de 2 semanas que no esté a nivel intrapélvico, algo está pasando. ¿Bien? A nivel del sistema renal de la madre, me refiero, recupera su función después de más o menos después de las 2 semanas, igual que a nivel cardiovascular. Siempre también va a haber una redistribución a nivel del sistema hematológico. O sea, hemos visto que en el embarazo puede haber leucocitosis en la parte términa y al momento del puerperio inmediato, o sea, ni bien salió el bebé, si yo le hago un dosaje de sangre a esa mujer, puede encontrar hasta 30.000 leucocitos por campo. Y no es que esté haciendo una crisis plástica, sino es parte de la fisiología o los cambios que se producen a nivel hematológico. Eso se va a ir recuperando poco a poco. Ahora, en cuanto a la ovulación y la menstruación, tienen que ver en cuenta que hay las mujeres que no lactan y las mujeres que lactan. Las mujeres que no lactan dicen que su menstruación y su ovulación lo recuperan entre el 15 y el 30 días posparto. Por eso hay mujeres que pues al mes salen embarazadas, no se confían de que, ¿no? Sobre todo las que no lactan. Y las mujeres que lactan en promedio más o menos recuperan su menstruación en promedio, no siempre va a ser así, a los 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? Y la ovulación a los 3 meses. Entonces, cuando uno hace una planificación familiar y una puérpera, tiene que ver si son una mujer que lacta o una mujer que no lacta. Si es una mujer que lacta, lo único que le pueden ofrecer a esa paciente son anticonceptivos en base a progestágenos, no tiene que ver estrógenos, como cual, por ejemplo, la Depo-Provera, la famosa ampolla de los 3 meses, como cual el Arled 28, que es el desogestrel por vía oral, como cual, doctor, el anillo vaginal por progesterona, Progerrin, me dejo entender. Y lo otro que le pueden ofrecer es el dispositivo intrauterino, el DIU, la T de cobre. Ahora, la T de cobre pueden ponerlo inmediatamente después del puerperio, claro que sí, pero tienen más o menos un plazo de 48 horas como máximo. Ese es otro dato importante. O sea, si yo le voy a colocar la T de cobre, ni bien nació, tengo 48 horas. Después de esas 48 horas ya no le pongo la T de cobre hasta que pase el puerperio, o sea, las 6 semanas. ¿Me dejo entender? Doctor, ¿y se puede hacer bloqueo tubario con una paciente de parto vaginal
Inmediatamente después de haber nacido el bebé, sí, la respuesta. Igual, las próximas 48 horas como máximo. ¿Estamos de acuerdo? Sí se le puede hacer, las próximas 48 horas como máximo. Si no lo hacen a las primeras 48 horas, esperen las 6 semanas para hacer el bloqueo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En cambio, las mujeres que no lactan pueden usar el anticonceptivo que se les dé en gana, como quien dice, ¿no? Muy bien. Acuérdense, las lactantes no pueden dar estrógenos. Acuérdense de eso. Vamos a hablar acerca de lo que es asesoría previa a la concepción, ¿no? Lo que se debería hacer. En realidad, nosotros deberíamos consultar con el ginecólogo antes de embarazarnos, no cuando ya estemos embarazadas, ¿no? Eso es lo que se debería hacer, pero se da muy poco en realidad, ¿no? Es una costumbre ya muy peruana, tener los hijos sobre la marcha, pues, ¿no? O sea, salió, salió y punto, pues, ¿no? Y ahí nos ponemos felices, todo, pero no es que lo que teníamos planificado. Antecedentes ginecológicos y de reproducción siempre es importante evaluar en una paciente previa a la concepción. Siempre indaguen sobre resultados y complicaciones de gestaciones anteriores. Si ha tenido antecedentes de abortos recurrentes, si ha tenido preeclampsia, si ha tenido residuo, muerte fetal. Evaluar resultados siempre del Papa Nicolau y valorar y tratar posibles infecciones de transmisión sexual. Siempre acuérdense de eso, como genérico. En cuanto a medicamentos, siempre se le da a una mujer previa a la concepción 0,4 miligramos de ácido fólico. Y en los que ya tuvieron un hijo con un defecto del tubo neural, o sea, ya tuvo un feto o un recién nacido con un mielo meningocele, una espina bífida, un meningocele, tiene que el valor no es de 0,4, sino es de 4 miligramos, o sea, es 10 veces el valor normal de lo que normalmente usamos. Hay un aumento de riesgo de... Si hay un aumento del riesgo de defecto del tubo neural, es, por ejemplo, en parejas con hermanos o sobrinos con defecto del tubo neural, en mujeres que padecen diabetes tipo 2. De ahí la importancia de hacer un control metabólico adecuado a una diabética al momento de querer salir embarazada. Y sobre todo eso, mujeres que toman ácido valproico o carbamazepina, o sea, pacientes que sufren epilepsia y que toman sus anticonvulsivantes, eh, previo a la gestación o al inicio de la gestación pueden sufrir problemas de defecto del tubo neural. La epilepsia se vincula con mayores tasas de malformaciones, por si acaso. Ahora, no sé si por la epilepsia en sí o por el uso de medicamentos contra la epilepsia. Lo más probable es que sea el uso de medicamentos contra la epilepsia. Entonces se recomienda en estas pacientes usar la menor dosis eficaz y la menor cantidad de medicamentos. La transcurrencia de más de 2 años de episodios sin crisis podría utilizarse como para suspender un medicamento. O sea, yo tengo una paciente epiléptica que 2 años no me hace crisis, le puedo suspender los medicamentos para que pueda salir gestando. ¿Me dejo entender? Perfecto. Siempre averiguar sobre enfermedades cardíacas, trastornos endocrinos, procesos metabólicos, problemas de trombofilias, antecedentes familiares y el grupo étnico y sobre todo antecedentes a los grupos étnicos a los que pertenecen. Siempre averiguar sobre antecedentes de trastornos mendelianos, sobre herencia autosómica dominante, sobre herencia autosómica recesiva, por ejemplo la enfermedad de la fibrosis quística o enfermedades ligadas a la X, por ejemplo hemofilia, distrofias musculares. Y acá lo más importante, que es la mayoría de malformaciones, que es la herencia multifactorial, o sea, tanto factores ambientales como genéticos que interrelacionan. El labio leporino, por ejemplo, no es una enfermedad genética, sino es una enfermedad multifactorial, ¿no? Hay un componente familiar, un componente ambiental, el uso de ciertos medicamentos. Por ejemplo, la prednisona, o en realidad cualquier corticoide, antes de las 12 semanas, en forma persistente, puede generar labio leporino, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una paciente con artritis reumatoidea que está tomando prednisona por el tema de la artritis reumatoidea y sale embarazada. Considerar suspender la prednisona, ¿no? Por el tema de la alta incidencia del labio leporino. Cardiopatías congénitas, hernias diafragmáticas, hidrocefalia. Todos esos son fallas de fusión de los conductos de Müller, son problemas de tipo multifactorial. Vamos a hablar un poco sobre aneuploidías. Aneuploidías tiene que ver con el recuento, alteraciones en el recuento de los cromosomas. Ese es el término de las aneuploidías. Que pueden ser monoploidías o pueden ser poliploidías o diploidías. Vamos viendo, ¿no? La monoploidía más conocida, ¿cuál es? Muy bien, el 45X0, que es el síndrome de Turner. La, la diploidía, ¿cuál es más conocida? Muy bien, la trisomía del par 21, las trisomías, sobre todo. Poliploidías no, trisomías, me rectifico. Monosomías, 45X0 y trisomías, el 46X del XX par 21, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. También hay la del 13 y la 18.
Les hago la salvedad que la del 13 y el 18 son incompatibles con la vida. Existe una cifra incorrecta de cromosomas en las aneuploidías. Afecta al 3-4% de los embarazos y a uno de cada 160 nacidos vivos, vivos no vivos. 50% de los abortos que ocurren por aneuploidía en el primer trimestre son casi siempre incompatibles con la vida. O sea, la principal causa de abortos, de abortos en el primer trimestre, o sea, antes de la semana 12, si tú haces un estudio cariotípico a esos productos, vas a saber que son trisomías, ¿no? Por lo general, las trisomías se deben a errores en la meiosis materna. La edad de la madre es el principal factor de riesgo, ¿ya? De la edad de la madre, no del padre, por si acaso. Eso de decir que tengo mi hijo Down porque mi pareja, o sea, por ejemplo, una mujer de 30 años con un caballero de 70 años, porque se dan, pues, ¿no? Esas diferencias de edades a veces. No es culpa paterna, por si acaso, ahí lo más importante es el factor materno, no sin nada de resentimientos ni nada por decirlo, pues lo que la ciencia ha determinado, ¿no? Si hay un antecedente de trisomía, el riesgo de un segundo embarazo con trisomía es del 1%. Eso es importante. No, ya no quiero tener bebé porque mi otro bebé salió Down. Y este segundo me va a salir, fijo que me sale Down. Falso. Es menos del 1% la posibilidad de que vuelva a repetir una trisomía. ¿Se dan cuenta? Ese concepto tienen que darle ustedes a sus pacientes. Siempre investigar sobre malformaciones cardíacas y algunas malformaciones congénitas y algunas malformaciones están relacionadas con algún tipo de trisomías o aneuploidías, ¿no? Por ejemplo, este es importante. Por ejemplo, el higroma quístico, 60-70% de esas dos bolas que salen en el cuello del feto, ¿no? La hidropesía, en un 30-80%. Pues la hidropesía puede deberse, por ejemplo, a una incompatibilidad de RH. Perfecto. Ya tienes, el pronóstico es mejor, ¿no? Hago transfusiones sanguíneas, hago viabilidad del embarazo y termino el embarazo lo más pronto posible, ¿no? Pero, por ejemplo, que sea una hidropesía por una trisomía del tipo 13 es incompatible con la vida, no tiene mucho sentido hacer algún tratamiento ahí. ¿Me dejo entender? Igual, la atresia duodenal es un problema del tubo gastrointestinal en el feto. Entonces la pregunta ¿es una atresia duodenal como problema multifactorial? Entonces tiene corrección quirúrgica, se opera ese paciente. ¿Me dejo entender? Pero si es una atresia duodenal asociada a una trisomía, no tiene mucho sentido operar a ese paciente. ¿Me dejo entender?